Borrón y corazón. No les creo. Quieren quedar bien. No les creo nada. Nuestro George Clooney. No les creo nada. Uy, perdoname. Sos Manga, un amor. son unos fallutos. Son unos fallutos. Les va a costar. ¿Anda esto? Borroni Sí. pierde la confianza fácil en Está ustedes. fácil, está. Y se recupera difícil. Una Les va a costar. manga de falluto todo. Les va a costar. 1, 2, 3, Les va a 4. costar. No Bueno, importa. estuvo viendo la nota con Axel. Déjenlo Sí, porque claro, no lo merecen. No lo merecen. No lo merecen. Sos hermoso, Borroni. Bueno, eso además. Bien, Axel, muy bien, Axel, sí. Muy sólido. Sí, muy sólido. La cantidad de temas que dominan, los números, todos. Realmente tremenda la cantidad de cosas que le podés preguntar a un gobernador y tiene que contestar todo. Y él contesta todo, sabe todo. Bueno, Y en todo tiene buenos datos de Exacto, gestión. pero aparte, ahí también hay una diferencia con la oposición, ¿no? Tenemos una oposición, no lo digo despectivamente, pero digo bastante ignorante de lo que pasa en el país, de políticas económicas, de variables. Qué diferencia de cuadros, ¿no? Pero claro, es fundamental increíble. esto. En Eso serio. es notorio. Por eso la oposición no discute política, ¿eh? No Sí. puede ni empezar. Después, si te gusta más o menos otro candidato, bueno, bárbaro. Ahora, la preparación, la formación que necesitas para conducir un país, o la provincia de Buenos Aires en particular. Tremenda. Digo, en ese sentido me parece que hace una Claramente le diferencia quedó enorme. gigante a María Eugenia Vidal la provincia. claro, enorme, pero claro. enorme. ¿Eh? Pero construyeron, hicieron políticas desde el relato, desde los dichos, y dejó la provincia destruida. Por eso me parecía lo importante de... Viste que se está dando mucho esto, ¿no? Bueno, las PASO, que no se vote tanto las PASO, vamos a las generales, lo es claro. Dijo Axel, Dijo, es fundamental la exacto. PASO, déjense de joder, hay que ir a votar en la PASO, Sí. es clave. y con esto ir a clave. jugar a la interna de otros para ver... No. No estamos para la joda, digamos. No, ni un voto afuera. No, claro. Todo adentro. Es importante porque, insisto, el avance de la provincia de Buenos Aires lo Sí. reconocen la mayor cantidad de dirigentes del arco político, salvo los odiadores de siempre. Y no puede retroceder. Imaginar otra vez una provincia con las lógicas de Vidal gobernando. No, por Dios, con una persona qué que horror. además no la conoce, como Santilli. La empezó a recorrer hace un año, 2 años la provincia. Sí, conoce poco. Conoce poco. Muy Entonces digo, bueno, ahí estaba la diferencia, ¿no? Bueno, esperemos que también se noten las urnas. Sí, señor. Y Bueno, me quedo querido. viéndolo que hay mucho para hablar y tener Claro que para sí. ser dulce. Así ¿eh? es, así es. Así que disfruten. Gracias, Pablo, querido. Nos vemos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy, me permiten, hoy es un día muy especial, porque hoy, si no recuerdo mal, son 71 años de la muerte de Eva Perón. ¿Por qué no hablar de Evita? ¿Porque no forma parte de las noticias de estos días? No podría decir que la vigencia del peronismo hacia Evita todos los días es una noticia. ¿Por qué no poner en discusión? ¿Por qué no traer como homenaje a esa mujer, a lo que ha significado, a lo que significa hoy esa mujer? Una historia de vida que nos ha marcado a lo largo de la historia, pero que ha marcado al pueblo en su conjunto, al pueblo que la ama profundamente, aún hoy, y a aquellos que no han ni un instante tardado en expresar su odio, y al día de hoy lo sostienen. ¿Se acuerdan? La puta, la actriz, la negrita, la cabecita, la chusma, la trepadora. Así se expresaba el odio por aquellos tiempos. Terminó en un muro que decía "Viva el cáncer". Era a ella, a su cuerpo frágil, a su rostro hermoso con la hermosura que te da el amor de un pueblo. ¿Era ella ese odio o era al pobrerío que ella abrazaba? ¿Era ella ese odio o era el trabajador, a la trabajadora, a las manos astilladas, a las que ella acariciaba? Sabemos bien que cuando en la historia nace un hombre o una mujer que puede abrazar ese sector del pueblo, el odio va hacia ella, pero en realidad va hacia lo que ella representa. Evita le puso el cuerpo a lo que defendía. Le ponía el cuerpo a lo que defendía. Le ponía la palabra, le puso la acción. Y nos enseñó que el amor es un valor político. Nos enseñó que el amor es un valor en la política, a construir, a ponerlo en juego, permanentemente a ponerlo en juego. Nos enseñó que se hace la política
por amor al otro o se hace por negocio. Miren, casi que ahí no hay tutía. O haces política por amor a los otros, por amor a la patria, que son los otros, o la haces por negocio. ¿Qué punto en el medio habría? ¿Cuál podría ser? La sensibilidad fue el motor de la política de Eva Perón. Fue quien la llevó de la mano permanentemente. Y ella pudo responder una pregunta que aún les cuesta mucho hoy responderla. Ella supo responderla. Ella supo responder a la pregunta, ¿qué se hace con el dolor del otro? ¿Qué se hace con el dolor de lo que muchos consideran ajeno? ¿Qué se hace con la necesidad del otro? Evita pudo responder a esa pregunta. Y la respondió con su accionar permanente. ¿Qué se hace por el otro? Se le entrega la vida. Si te dedicas a la política, se le entrega el tiempo, se piensa cómo puede ser mejor. Por eso alguna vez, por más que algún juez de la corte lo desprecie, por eso alguna vez dijo que donde existía una necesidad debía nacer un derecho. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para callarlo. Siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren. Esto decía Evita. Y qué buena traerla hoy al presente, en medio de tanto mercenario, en medio de tanto cambio de discurso, en medio de tanto traicionar los intereses del pueblo, en medio de tanto odio, de tanta malicia, de tanto no discutir lo que nos pasa y querer imponer un relato. Qué bueno que es hoy traer a esa mujer al presente. Los tibios, los indiferentes, los peronistas a medias me dan asco. Me repugnan porque no tienen olor ni sabor frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos. Esto también, decía Evita. Y hoy pensaba, qué bueno sería recuperar la pasión que esa mujer tenía por lo que hacía. Qué bueno recuperar ese fanatismo que ella tenía por lo que hacía. Qué bueno recuperar esa bronca que le generaba la injusticia. Qué bueno recuperar ese no poder estar cómodo haciendo política. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres, ancianos y niños que la están pasando mal. ¿Cómo vas a estar cómodo o cómoda en tu rol de dirigente o militante política si esa es la realidad? Qué bueno traer al presente, qué necesario traer al presente las épicas que iba construyendo Eva Perón. Esa patria que soñaba, a la que le entregó la vida. No es que Evita era de otra época, entonces se manejaba como se manejaban en esas épocas, o hablaba con la claridad con la que se hablaba en esa época. No, Evita era una mujer única, que no tuvo miedo. Y miren, si lo tuvo, no se le notó, porque se había lanzado a esa enorme lucha que significaba transformar la vida de los más humildes. Y Eva es la clave de cómo la derecha nunca pudo comprender el vínculo emocional entre una líder política, una dirigente política y su pueblo. No lo pudieron entender nunca. Por eso no pudieron ni alcanzarlas con las garras del odio. Por eso no les alcanzó con desearle la muerte, ni les alcanzó con ultrajar su cuerpo, ni les alcanzó con arrancar su rostro de cuanta pintada, de cuanto papel expresaba su historia y su lucha. No la pudieron borrar. ¿Saben por qué? Y les voy a contar una anécdota. Alguna vez la conté, pero quiero repetírselas un día como hoy. La escribió el querido escritor, músico también, Pablo Ramos. Contó una vez una anécdota de su papá. Y dijo, mi papá tenía 8 y 9 años, allí por el 50, 51. Y era el fin de semana de Reyes. Y había una caravana que pasaba por su barrio, ahí en Avenida Mitre y Salta, ahí abajo, debajo del viaducto de Sarandí. Venía una caravana que la llevaba adelante, la encabezaba Evita. Cualquier persona sabe que por aquellos años el sentimiento de un niño, el juguete más preciado, lo que más quería era una bicicleta. Y el papá de Pablo quería eso, una bicicleta, para él y para sus hermanos. Salió entonces rápido al encuentro de esa caravana que traía a Evita. Me contó mi padre, dice Pablo, que se abrió paso entre la multitud y que entre medio de piernas y de brazos y de niños que lo alzaban y que trataban de llegar al camión, él sintió que Evita lo vio.
entre medio de toda esa multitud, porque Evita había nacido para mirar a lo que pocos quieren ver. Y Evita lo señaló a él, que era un chico, nada más, que era un chico. Y se acercó a Evita y le dijo, señora, quiero una bicicleta para mí y para mis hermanos. Evita, una bicicleta. Y se habían acabado la bicicleta. Pero automáticamente Eva levantó un par de patines y se los entregó a ese muchachito de 8 o 9 años. Y le dijo, negrito, no tengo más bicicletas, pero tengo estos patines, tomá, salime campeón con esto. Cuenta la historia, cuenta Pablo, que 6 meses después de esa caravana, su papá ganó una medalla en una competencia de patín. Y él no podía entender cómo su papá en 6 meses había aprendido a andar en patín y había ganado esa carrera. Y pudo preguntárselo a su padre. Dijo, ¿cómo puede ser? No sabías andar en patines. ¿Cómo puede ser en 6 meses? Y el padre le respondió, no sé. Me lo había pedido ella. Me lo pidió Evita. No lo pueden entender. La derecha eso no lo va a entender nunca, ¿saben? Y es un pasto para la aventura del campo nacional y popular. No lo van a entender a lo largo de la historia, no lo entendieron. Esa cuestión emocional, amorosa de la política. ¿Por qué? Ellos dirán porque son todos pagos, porque le daban, no. Porque había una mujer, existió una mujer, que le entregó la vida a ese pueblo y la pagó con su propia vida. Y hoy día quieren un país sin las Evitas, sin la banderada de los humildes, sin el alma de los humildes. Evita pudo porque quiso y porque supo y porque se animó a correr los riesgos. Miren, cuando al día de hoy, en el 2023, 71 años después, en los hogares más humildes de nuestro país, de norte a sur, cada noche, hay en una casa en el medio del pobrerío, hay una mesita en el rincón, una mesita añeja, hasta con un poquito de tierra que tiene una imagen de Evita. Y todas las noches alguien va y enciende una vela para iluminar su rostro. Cada vez que recuerdo eso, porque lo veo, porque lo he visto, creo y quiero creer que la única mujer de la historia que puede acercarse al calor del fuego que significa Evita, tenía razón cuando dijo que el amor vence al odio. Hoy es un día para recordar a Evita y para recordar que es cierto lo que dice esta mujer, que es la única que puede matear con Evita. Es cierto, a veces el amor vence al odio. Evita sigue viva en cada humilde, en cada trabajador, en cada hombre y en cada mujer que saben que lo que les falta, alguien se los quitó, pero que también saben que si se organizan y dan pelea con la memoria del pasado y con el compromiso del presente, pueden volver a construir derechos. No busquen entre los muertos a los que están vivos, por más que muchos sigan queriendo construir un país, con pocos, o sin algunos, o algunas. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches, Anabela Sánchez, Jorge Dorio, Jorge Elbaum, el querido Mariano Martín
Y el señor Fachema, que el tipo se toma su tiempo para... No, ¿sabe qué pasa? No he estado al banco y temía que había sido Milei que lo había hecho reventar, ¿no? Ah, muy bien, arrancó afilado. Bueno, muy buenas noches. Sigue siendo el odio el único recurso, sigue siendo esta política de un país sin tal o cual, la vieja lógica de viva el cáncer, ¿no? Sí, y viva la muerte, ¿no? En España es esa lógica que no soporta la existencia del otro, incluso en la enemistad, en la adversidad, en la contienda política. Lo que expresa Patricia Bullrich claramente es un país en el cual hay que exterminar a alguien. Y eso es imprescindible vincularlo a que en este país hay una historia de exterminio. Hay una historia de exterminio que se concatena fuertemente un año atrás, menos casi, con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La misma persona, Patricia Bullrich, que no fue capaz de solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner, que no repudió el atentado, hoy es la que manda a sus acólitos a cantar esta canción que de alguna manera reivindica ese intento de asesinato. Sería de sufrimiento, digo, para gente como Patricia Bullrich, por ejemplo, porque no puede evitarse que una líder política se compare con Evita o con otra. Digo, y verse a sí misma en el espejo, ver lo que representa y ver esa imagen inmortal de Eva. Fíjate que en España sucede una cosa muy extraña, porque aparecieron algunos de Vox pidiendo, diciendo que el peronismo era lo peor. Hay mucha gente en Madrid, me ha pasado una y otra vez en sucesivos viajes, que recuerda la figura de Evita llegando a España y cómo la Argentina en aquel momento evitó el hambre en España. Y del mismo modo, la capacidad mágica de Evita para invertir los eslogans. Viva el cáncer y se volvió inmortal. Sí, me quedé pensando un poco en lo que hablábamos, lo que charlábamos ayer. Buenas noches. Buenas noches. Esta idea de la no propuesta y solo enunciar discurso de odio y demás, a mí siempre me remite a la misma pregunta, es ¿por qué tiene anclaje en la sociedad argentina? Y me parece insuficiente la respuesta de porque han sido estimulados por los medios de comunicación, claro. Me parece insuficiente decir que al sector dominante le interesa. A mí me parece que hay un germen de una porción muy importante de la sociedad que le basta con el desplazamiento o la eliminación física del diferente, del que no se identifica, y eso como proyecto político le es suficiente. Yo siempre pensé que Mauricio Macri iba a tener supervivencia política más allá del pésimo gobierno que hizo por el solo hecho de haberlo terminado, por haber cumplido, por haber llevado a cabo y cumplido el mandato presidencial, era razón más que suficiente para que forme parte de los líderes, prácticamente de los próceres de la derecha, podríamos llegar a decir. Cumplió el objetivo que no habían podido los que lo precedieron en el cargo del Ejecutivo, y eso ya solo lo pone por encima de Fernando de la Rúa, para un sector de Raúl Alfonsín, etcétera, etcétera. Sí. Pero creo que eso debería interpelarnos más por el sector de la sociedad que se ve satisfecho por eso. Ahora, Ana, hay una cuestión que me da la impresión a mí que cuando dicen un país sin Cristina, o este desprecio, o aquel viva el cáncer contra Evita, tiene que ver un país sin todos los que ellos representan, ¿no? Sí, igual hoy estamos hablando de Patricia Bullrich, pero hace un tiempo estábamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, que también habla de eliminar el kirchnerismo. También hablamos de Larreta cuando habla de un país sin Grabois, cuando habla Milei de dinamitar todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo. Digo, no es una sola persona, no es algo aislado. Ahora, qué triste esa imagen de Patricia Bullrich con gente joven diciendo esto, porque en definitiva también Cristina, Néstor Kirchner recuperan la política de una manera para el bien común, para recuperar derechos, para poder recuperar un país que está totalmente sumergido. Ahora, que la imagen sea gente joven diciendo un país sin Cristina, a mí la verdad me da muchísima tristeza. Y también hay algo que es importante, porque lo mencionaba Jorge, se está por cumplir un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, y acá hay una parte fundamental que tiene que ver con una justicia que no hace nada. Una justicia que dejó la causa totalmente cajoneada, abandonada. Digo, ¿qué sabemos hoy en día con respecto a ese intento de asesinato a la vicepresidenta? Digo, no es solamente la política. Ojo con este arma que tiene muchas veces, que es la justicia, que es
de alguna manera consecuente con estos discursos de odio. Una cosa más, perdón. La historia de Evita, que es inevitable juntar con la historia de Perón, con la historia de Néstor y de Cristina, son Sí, dos claro. historias de amor. Sí, también, claro que sí. Facherman, ¿cómo lo vive usted todo esto? Mire, a mí me da mucha lástima también que toda esa gente joven esté ahí con Patricia. Más allá si son de derecha o de izquierda, por supuesto a mí los de derecha me caen mucho mejor. Pero lo que me cae mal es la falta de exigencia con la calidad de los líderes que seguimos, ¿me entiende? Si me dijera que soy yo, bueno, yo entiendo un poco de todo, qué sé yo, pero esta mujer, ¿usted la escuchó últimamente hablar de economía? Sí. La escuchamos todos. ¿Cómo? A mí me hace acordar a mi mamá, yo le voy a decir una cosa. Mi mamá había terminado la primaria, era profesora de música, y preparó la secundaria, que es el bachillerato acelerado. Entonces yo la preparaba más o menos, y entonces un día le tocaba hidrografía, ¿no? De los ríos. Y entonces tenía que decir qué pasaba con un río y no sabía nada. Entonces decía, bueno, el río nace, luego ya transcurre y al final desemboca. Al lado de las explicaciones de Patricia Bullrich, mi mamá era Cristina. ¿Sabés? Quiero sumar una cosa a lo que dice Facherman, que tiene que ver con lo siguiente. Un país sin Cristina es también un país sin ideas de debate público. Claro. Es política. lo que quieren, en última instancia, además de asesinarla, por supuesto, lo intentaron y no lo repudiaron, es que la política se convierta en un lugar, básicamente, de la no idea. Es decir, en realidad, del show, del esperpento, el insulto a lo Milei, en realidad, de no discutir proyectos, porque alguien tiene que decirle a la sociedad de la derecha, digamos, con más claridad, que quieren sacar la indemnización, que quieren reducir el salario. Creo que de eso vamos a hablar dentro de un Bueno, rato, es que es esto, ¿no? Y que quiera, entre otras cosas, el blindaje. Algo así planteó Patricia Bullrich. Miren, el 9 de Nepal trabajó en ese tema. Bueno, ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir. Pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Pero vamos a blindar, repito, anoten. El blindaje lo hizo de la Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después del blindaje? Tuite Fernando Iglesias, de la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro. Se están tirando con de todo. ¿Cómo terminó de la Rúa después del blindaje? Como miembro del radicalismo, no sé si es una cuestión de arrepentimiento o no. Creo que es imperdonable haber reducido el 13% a los jubilados. La verdad que no sé si por motivo de la convertibilidad o por la falta de capacidad de reacción, pero terminamos como terminamos. ¡Avalo, compadre! ¡La concha de tu madre! Hoy lo discutimos largamente con Laspina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, es volver al pasado permanentemente. Lo de Patricia Bullrich, de verdad que es poco serio. No sabe nada. Y cómo se tiran realmente con muertos, porque volvamos a la necrofilia con este muchacho Iglesias tirándole a Favaloro, más allá de que efectivamente es verdad que Favaloro, entre otras cosas, se suicidó producto de los aprietes y de la corrupción del PAMI que dirigía Larreta. Me interesa saber cómo es una interna de la derecha en la cual se tiran con muertos. Blindaje es una palabra interesante para la derecha, si lo pensamos bien. Veíamos ahí a Morales hablando frente a dos tipos brillantes como Amado Vudú y Eric Calcaño, ¿no? Que ya nos habla de nuestra dirigencia. Pero digo, blindan a un candidato cuando lo exponen para algo. Blindan la historia, porque no pueden hablar de historia, cosa que Cristina puede hacer todo el tiempo. Sí, perdóname, terminá. No, digo, blindan el pasado.
viene del pasado. Bueno, después seguramente lo vamos a reflexionar, pero me parece que en algún momento debemos empezar a pensar por qué esto, que es tan evidente, no llega a una porción de la sociedad, porque, insisto, vos podés votar lo que quieras. Ahora, votar en contra de tus propios intereses abiertamente, teniendo tan en claro y tan fresco lo que pasó, la verdad que eso preocupa, ¿no? Bueno, no sé si todos tienen tan en claro y tan fresco. Digo, hay una generación que no vivió el 2000, 2001. Está bien que está la historia, estamos de alguna manera refrescando todo esto para entender qué es lo que se pasa, digo, pero ¿no hay ahí algo también generacional que no sé, cómo va a estallar la Argentina? Sí, la Argentina estalló y no hace mucho tiempo. De todas maneras, igual acá nos agarramos de la frase concreta de lo que tiene que ver con el blindaje y ya sabemos lo que significó. Ahora, toda la plataforma que están proponiendo tiene que ver con privatizaciones, tiene que ver con recortes salariales, tiene que ver con recortes en universidades. Hasta incluso Milei propuso volver a las AFJP. Expert el otro día dijo hay que abrir la economía al mundo de esa manera para comprar afuera y que los productos adentro se equilibren económicamente. La producción nacional. No es solamente el blindaje, es una plataforma, una batería de medidas que son muy parecidas a todo eso que desembocó en el 2001. Y Mariano, y en todo este contexto también la reforma laboral. Sí, recién escuchábamos esta idea de volver a un blindaje que tan malos recuerdos nos trae, anunciado en diciembre de 2000, y en mayo de ese mismo año se sancionó en el Congreso, hay que recordarlo, una sanción que terminó derivando en una crisis política sin precedentes, la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, con una ley laboral, la 25.250, la hoy ministro, conocida como Ley Banelco. Flammaric era el ministro. Alberto Flammaric, un hombre del Frepaso, lo recordábamos el otro día. Y probablemente lo más interesante de este recuerdo sea comparar los dichos de las proyecciones que tiene Patricia Bullrich respecto del mercado laboral con la ley que se sancionó en aquella oportunidad y que derivó en una de las crisis más importantes, si no la más dramática que vivimos los argentinos. Aquí hay un artículo, ¿no? El artículo 2. Que el empleador que produzca un incremento neto en su nómina de trabajadores contratados por tiempo indeterminado, ese incremento conforme a los criterios que establezca gozará de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social. ¿Cómo es eso, Mariano? Es uno de los ítems que menciona Patricia Bullrich. Hay que bajar las cargas sociales, dice ella, hay que bajar las cargas patronales, que es un argumento reiterado, sistemático de parte del sector empresarial en la Argentina y de aquellos que son sus portavoces, ¿no? Hay que bajar el costo laboral. Bueno, ahí tenemos uno de los ítems. Figuraba en el artículo número 2 de la ley Banelco. Algo que hoy plantea Patricia Bullrich como uno de los ejes. Pero hay más ejes. Contá por qué se decía ley Banelco, porque hay mucha gente que no lo sabe. Se le decía la ley Banelco porque hubo declaraciones, hubo una causa judicial que duró muchos años, según la cual Alberto Flammaric, el entonces ministro de Trabajo, les había dicho a dirigentes sindicales que le reprochaban que no iba a pasar esa ley por el Congreso Nacional, diciéndoles que para los senadores del PJ que no la quisieran votar, él tenía una Banelco, es decir, lo que en aquel momento era la tarjeta de débito por antonomasia, con la cual podía escuchemos lo que dice Patricia Bullrich al respecto. A ver. Entonces estamos trabajando para desarmar todo el sistema de judicialización y un modelo en el que exista una relación con un tope para las indemnizaciones, por ejemplo, como tiene Uruguay. 6 años es lo que nosotros creemos que es lo fundamental para pagar en la lógica de una indemnización. También estamos trabajando para ver cuántos sectores pueden adherir al modelo de la UOCRA, que si bien uno tiene una cuota más grande en el principio, luego, en la medida en que haya una forma de reciclar a las personas en el mismo tipo de empleo, eso genera una mayor productividad. Por eso estamos viendo y trabajando para que muchos sectores tengan el sistema de seguro de desempleo que tiene la UOCRA. Reciclar a las personas es sobre todo hacerle a, digamos, aquel que tiene 20 años de antigüedad en el laburo que cobre lo mismo de una indemnización posible que aquel que tiene 6 años de historia laboral. Esto es básicamente una reducción de
obviamente, de indemnización y de la calidad posible, los empleadores van a poder echar muchísimo más fácil a la gente y van a poder generar, obviamente, la desocupación necesaria para contratarlos más barato. Este es el negocio de la derecha en Argentina. Sí, evidentemente una de las condiciones que tiene el mercado laboral, siempre frágil, de la Argentina es, bueno, si vos trabajaste muchos años, tuviste la gran fortuna de trabajar muchos años en blanco, tenés la expectativa de tener alguna suerte de capital creado, tanto en términos jubilatorios como en el caso de sufrir un despido incausado. Es decir, ante el despido sin causa, lo que hace la indemnización es proteger a la persona y pagarle, a grandes rasgos, un mes de sueldo por cada año trabajado. Una persona que trabaja 30 años, para Patricia Bullrich, no merece más de 6 sueldos. Y esto estaba contemplado en reformas laborales incluso anteriores de Carlos Menem, con la rebaja sustantiva de las indemnizaciones por despido. Bueno, de nuevo, remisión a los años 90, remisión a los años 2000, pero hay mucho más también dentro del discurso de Patricia Bullrich. Bien, vamos a seguir repasando ese discurso porque, insisto, tiene que ver con lo que propone para la reforma laboral. A ver, ¿qué más podemos destacar? Una baja de las cargas sociales, una ley pymes para todos los que tienen una cantidad baja de trabajadores y un mínimo no imponible sobre la masa salarial de los trabajadores para que pueda la carga social impactar mucho menos sobre la producción de cada una de las empresas, dentro de un sistema laboral que sea adecuado, modernizado y más económico. Y eso significa cambio en las leyes laborales, terminar con las leyes del 75, terminar con todo este sistema vetusto y terminar con el poder de una negociación teniendo esta ultraactividad como si fuera un mecanismo que te impide poder modernizar los convenios colectivos de trabajo, que hay que hacerlos no solamente a nivel nacional, sino también por empresa, por región, y vamos a ir para adelante. Bueno, vamos para adelante. Bueno, Patricia Bullrich, que fue ministra de Trabajo, evidentemente no solo tiene problemas conceptuales con la economía, sino también con la legislación laboral. Ha enunciado recién una ensalada de cosas que me parece que es importante destacarlas. En primer término, habla de las leyes vetustas del 75. No hay leyes laborales vigentes desde 1975. Lo que hay son convenios colectivos, algunos de ellos que remiten al año 75, pero hay que recordarle, por si no lo supiera Patricia Bullrich, que todos los años, cuando no varias veces por año, vuelven a sentarse las mesas negociadoras, los convenios colectivos de trabajo, y se rediscuten no solo salarios, sino muchas veces cláusulas convencionales. Ahora, hay un término que utiliza Patricia Bullrich, en este caso para nada de forma inocente, que es el fin de la ultraactividad, alegando que esa terminología, que ese aspecto de la ley laboral impide la modernización laboral. Vamos a desmenuzarlo brevemente. ¿Qué es la ultraactividad? Es aquella cláusula de la legislación por la cual los convenios colectivos siguen vigentes hasta que una negociación entre partes genera un nuevo acuerdo. Es decir, incluso luego de su vencimiento, las cláusulas laborales convenidas entre empleadores y trabajadores siguen vigentes hasta que se negocia una nueva. Es ultraactivo. ¿Qué dice Patricia Bullrich? Terminemos con la ultraactividad. ¿Qué decía la ley Banelco? A los 2 años de vigencia de un acuerdo, si no hay entendimiento entre las partes, cae la ultraactividad. ¿Y a dónde se vuelve? Se baja del convenio colectivo y se va hacia la ley de contrato de trabajo, que es el piso de derechos en la Argentina. Es decir, si hay salarios que están por encima, no, salario mínimo vital y móvil. Si hay tantos días de vacaciones en un convenio colectivo, no, se va a lo que dice la ley de contrato de trabajo. ¿Qué encierra este concepto de Patricia Bullrich de que no se puede modernizar? Lo que en realidad la ley impide es que no se pueda dañar el piso de derechos que han conseguido los trabajadores en las negociaciones colectivas de trabajo. Eso es lo que no está diciendo Patricia Bullrich. No quiere modernizar, quiere llevar hacia atrás la legislación laboral al momento donde la única opinión que valía era la del patrón. Mariano, ¿no es hora de explicarle a la gente también que esto implica, obviamente, que terminar con determinados derechos es hacer que determinado
sector de la sociedad se enriquezca. Aún más de lo que ya se está Aún más enriqueciendo. es decir, esto es un baile entre dos. Si vos reducís derechos, lo que haces básicamente es enriquecer al 1% de la sociedad. Lo que quiere Patricia Bullrich es que un sector grande de la población argentina la vote para defender al 1% de la sociedad y que se enriquezca aún más de lo que se ha enriquecido. Hay un error, perdón, que es tratar la reforma laboral como una cosa aparte. La reforma laboral indica también la necesidad de una reforma previsional, que a su vez implica, digamos, un sistema económico que a su vez implica una forma de vida. Lo que se está discutiendo con esto es una forma de vida, claramente. Sobre todo si entendemos que el trabajo es un ordenador social, ¿no? Y no es inocente tampoco dónde se dan estos discursos, ¿no? Porque esto se da en la sociedad rural argentina. Alguien que tiene un discurso muy parecido, incluso un poco más adornado, vamos a decirlo, es Horacio Rodríguez Larreta, que también habla muchas veces y en reiteradas ocasiones de la industria del juicio. Escuchémoslo. Terminar con la llamada industria del juicio. Así, en detalle hay que modificar esa ley. Y hay que terminar con esto, de que una pyme agropecuaria de 8 o 10 empleados, un juicio laboral les voltea la empresa entera. Conclusión, todos tienen pánico de tomar un empleado. Bueno, él se dirige directamente a las personas que estaban ahí en la sociedad rural en Argentina y le dicen, ustedes tienen pánico de tomar un empleado. ¿Por qué? Porque con el momento que lo tienen que echar le tienen que poner un fangote de guita. Yo no entiendo. Es tremendo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo puede ser que esto que sucede ahora, en 3 años ha aumentado el empleo formal con estas normativas, cuando en realidad la gente está temerosa de nombrar empleados? ¿Crece el empleo formal? Curiosamente en el mismo momento que dicen de que no puede crecer porque tienen miedo de tomar gente. Hay un capítulo de Los Simpsons donde se les hace creer a los pobladores de Springfield que era muy importante invertir en una patrulla contra los osos, contra la amenaza de los osos. Efectivamente se termina gastando la alcaidía una cantidad ingente de plata en drones y demás. Bueno, esto de hacerle creer a la sociedad que el problema en la Argentina son las leyes laborales, cuando lo que está sucediendo en este momento es que el propio mercado laboral está tan deteriorado que ya no hace falta ninguna flexibilidad. Bien, lo han dicho economistas, que el costo laboral en dólares es la mitad de hace pocos años. Quieren que sea más todavía más barato. Quieren que sea más barato todavía. Sí, parece un casé que repito. Pero el problema es que hay muchos trabajadores que votan esto. Entonces, y yo también estoy de acuerdo con lo que vos decías, Mariano, que no le pongo toda la responsabilidad a los medios. Claro que la tienen, y de sobremanera, pero no puede ser todo responsabilidad de los medios. Porque hay algo previo, que es la ciudadanización social. Claro. Hay poca conciencia crítica de un sector de la sociedad que ha sido deformado también en el sistema escolar, digámoslo, y no se le ha enseñado herramientas de defensa. Pero además es curioso que lo diga en la rural, donde fue el primer lugar que hirió Perón con el Estatuto del Peón de Campo, y donde todavía se sigue sometiendo a gente a trabajo esclavo. Y sí, pero en la rural hay cada animal. Perdón, ¿usted qué piensa de todo esto? No, yo le digo la verdad. Yo veía las cosas que decía Patricia, que siempre son medio como jeroglíficas, ¿no? Pero más me centraba en lo que hacían los que la miraban. Porque era como aquel cuento que alguna vez contamos acá del emperador está desnudo, pero todavía el nenito no habló. Y entonces están entre ellos, ¿qué está diciendo? Bueno, no importa, ya está terminando, qué sé yo. Porque la verdad es que no tiene sentido estar ahí. En ninguno de los dos casos. Pero por lo menos a Horacio uno dice, mejor no hago nada, pues por ahí... En cambio con Patricia aparte, es como una cosa que hay que aguantar la risa. Es vergonzoso, ¿eh? De verdad que es vergonzoso. Porque hasta en la manera en que lo expresa, que se traba, te das cuenta que no tiene idea de lo que está... Cero convicción, está chamullando. Al otro, hay varios a los cuales uno nota que les han dado letra y la repiten. Claro, por lo menos la estudian y qué sé yo, la repite con más elegancia. Esta va como diciendo, vos déjame a mí que ya algo voy a decir. Hay algo que une todo esto que venimos conversando, que es de qué manera se viene trabajando el sentido común de un sector de la sociedad para que termine votando esto. Y yo pensaba hasta qué punto se nos ha hecho creer que los dirigentes sindicales son nuestros enemigos. Cierto es que hay algunos dirigentes sindicales que han colaborado un poco a esta suerte de demonización del sindicalismo en la Argentina, pero el problema es demonizar al sindicalismo como herramienta, como función, que es probablemente la última barrera que existe entre en el capitalismo contra el trabajo esclavo directamente. Bien. Y te lo digo en relación con esto. Entre las propuestas de Patricia Bullrich, una de las cosas que decía es
ya la negociación no tiene que ser nacional, puede ser por región, puede ser por empresa. ¿Qué significa? Cuando vos atomizás la negociación colectiva, cuando vos la descentralizás, habilitás a que cualquier cámara empresaria, que cualquier empresario con mucho poder o el poder político mismo termine sojuzgando a una unidad de negociación menor, a un delegado, a una comisión interna o a la inexistencia de la representación sindical, para que en definitiva el trabajador quede inerme frente a esto. Es decir, cada vez peor. Esto no pasa solo acá. No, y Mariano hablaba de la importancia de la sindicalización de los sindicatos y lo estamos viendo claramente en lo que está pasando. Y nos vamos a Estados Unidos con esta huelga que lleva meses y meses por parte de los guionistas y ahora se incorporaron los actores de Hollywood. Miren estas imágenes. Este es el doble de riesgo de Harrison Ford. ¿Sí? Se llama Mike Massa y hoy en representación de quienes están en la huelga se prendió fuego. Como doble de riesgo, el tipo aparece en uno de los actos con un cartel en pedido de lo que son las mejores salariales. Recordemos que están pidiendo aumento salarial, también que se mejore lo que son los salarios residuales, que tiene que ver con las repeticiones y obviamente el temor que hay en la industria por parte de lo que es el ingreso de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar ahora a uno de los CEOs más importantes y digamos que es la cara visible de, los que se oponen a esta gran huelga de guionistas y actores. Escuchemos al CEO de Disney hablar sobre la huelga de guionistas en Estados Unidos. Recovery from COVID, which is ongoing. It's not completely back. This is the worst time in the world to add to that disruption. There's a level of expectation that they have that is just not realistic. And they are adding to a set of challenges that this business is already facing that is, quite frankly, very disruptive. So they're not being realistic? Dangerous. But you also have to be realistic about the business environment and what this business can deliver. Bueno, él responsabiliza y dice, bueno, no están entendiendo el momento del mundo, dice Bob Iger en este documental, y dice que no son realistas en los reclamos que están haciendo. Ahora, realmente los CEOs de las plataformas, sobre todas las cosas, se están llenando de plata. Lo que pasa es que la están distribuyendo entre ellos, nada más. Podría decirse empresarios llorando en lugares, ¿no? Sí. Porque vas a cualquier país del mundo, vas a cualquier economía del mundo y siempre vas a tener un tipo atiborrado de plata llorando porque no le da la... Un informe que salió hoy en la Argentina habla de que los grandes gerentes de la Argentina ganan 230 veces más que los trabajadores. Y se quejan de pobre gente. Necesitamos la flexibilización laboral porque no se puede estar así. Le contestaron a Bob Iger. Escuchemos a Bryan Cranston, que lo conocemos por Breaking Bad, la respuesta directa al CEO de Disney. Iger. I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to hear us, and beyond that, to listen to us. When we tell you we will not be having our jobs taken away and giving to robots. We will not have you take away our right to work and earn a decent living. And lastly, and most importantly, we will not allow you to take away our dignity. We are union through and through, all the way to the end. Thank you. God bless you. Stay together. We will win this fight. God bless you. Bueno, 31 millones de dólares es lo que se va a llevar este año el CEO de Disney en recaudación, más bonificaciones, etcétera, etcétera. Fíjate lo que menciona acá Bryan Cranston, sindicatos. La sindicalización, la importancia que tiene. Ahora, lo que nos están proponiendo acá en Argentina es algo, ir a una formalidad, una deformalidad totalmente distinta. Digo, cuando el mundo de alguna manera está diciendo, miren, que viene el avance de la tecnología, lo que necesitamos es protegernos. Sí, necesitamos estar unidos, no todos organizados. Hay una cosa que parece que no se considera, es que esto sucede en un país llamado Estados Unidos de América. Las regalías de esas compañías son la guita que vos pagás en la entrada al cine, que yo pago cuando prendo el televisor. Y otro elemento, Jorge, clave. Ahí no está el Estado. Ahí no está el Nosotros Estado. Todavía tenemos en este país la posibilidad de que un Estado intervenga en paritarias, por ejemplo, y que ponga normativas desde la política. Ahí
el Estado abandonó a los laburantes. Nosotros todavía tenemos una tradición estatal que puede interferir a favor de las grandes mayorías. Esto se va a arreglar muy fácilmente cuando suban la cuota un poco más de todas las, de las películas cuando pagas una entrada, de las plataformas cuando te suscribís a una. Digo, el capitalismo, para no decir el imperialismo, pero son los dos, responde siempre de la misma manera. Arregla un poco las cosas en casa, pero ¿sabes qué? Alguien la tiene que pagar. Adivinen hacia dónde están mirando. Sigue siendo una discusión histórica de toda la vida, la discusión por el trabajo, por la maquinaria de producción, por la ganancia de los trabajadores. Yo le digo una cosa, con respecto específicamente a la inteligencia artificial, es un problema que hay que darle tiempo. Hace poco me contaron, tengo de buena fuente el dato, que le trajeron un programa de inteligencia artificial a Patricia y la rechazó. Bueno, pero esto de inteligencia artificial no está lejano. En una de las películas que tenía filmada ya acá, este muchacho que fue denunciado por abuso, no me sale el nombre. Kevin Spacey. Kevin Spacey, que acaba de ser... acá en la Argentina. Jay Mamón. Ah, que lo sacaron, lo convirtieron en una... que le cambiaron la cara. Hace muy bien, hay que hablar mucho de Jay Mamón y esas cosas aquí. No, va a medir más. pero digo, le cambiaron la cara y con la inteligencia artificial van a ser... va a estar él hablando, digamos, pero no va a ser él. Le van a poner la cara, creo que de Ronnie Arias. No, de verdad. Hay un capítulo de una serie llamada Black Mirror que está en Netflix que pasa exactamente esto, pero pasa de una manera brutal. Y aparece, qué sé yo, Susan Sarandon, no acuerdo quién es bueno, Salma Hayek, que aparece defecando en un templo. Esto es lo que están haciendo. A mí lo que me preocupa más que la inteligencia artificial en la Argentina es la imbecilidad artificial de gente como Patricia Bullrich. Esa no es artificial. Es natural. Esa bien real. Artificial natural. Rodo, te cambio las cosas aquí, no me mates. Último minuto, dejemos el cuento para la próxima. Cuartel Moncada. 1953. Claro. Fue el 26 de julio. Resulta que había un tipo llamado Batista. Hacía 20 años que venía siendo el hombre fuerte de Cuba. Un día decide ser presidente y se hace elegir presidente en el año 52. Un año después, un abogado con 149 tipos dice, no podemos dejar que estas cosas sean así. Y tratan de asaltar un cuartel a los ponchazos, siempre improvisadamente, siempre pocos. Los barren, los meten en cara y hay un discurso maravilloso de Fidel Castro, el líder de ese levantamiento, que dice, la historia me absolverá. Poco tiempo después, unos años después, viene el reintento de esto, junto con un argentino que era médico y rosarino, y finalmente triunfa la revolución en La Habana, cosa que en La Habana, en Cuba, que cambió para siempre la historia de América y la historia del mundo. El otro día escuchaba a un gran músico argentino, un enorme músico argentino. No sé para qué me paro, porque no voy a hablar ni... Bueno, lo voy a abrazar a Facher. Claro, porque tengo la costumbre de pararme. Escuché a un gran músico argentino. No importa. Criticar Cuba. Decir que hay que terminar con la excusa del bloqueo. Qué lástima. ¿Qué cosa? Qué lástima que... Se ve que no sabe lo que es vivir 70 años con un bloqueo que no te dejen entrar remedios oncológicos, por ejemplo, para los pacientes infantos juveniles. Se ve que no recuerda qué significa eso. Y que aún así tiene una salud de las primeras del mundo. Acaba de ganarle a Estados Unidos en años de expectativa de vida. Tiene 83 años de expectativa de vida, mientras Estados Unidos tiene 82 en el medio del bloqueo. Muy bien. ¿Alguna opinión que quiera dar para cerrar? Estoy esperando su editorial. Sí, no, pensaba hacerlo el viernes, pero vamos a dejarlo así que no hay más viernes. Mañana tenemos el editorial de Fátima. ¿Tiene el título o algo o lo va...? Me lo voy a improvisar. Nosotros vamos viendo, ¿no? Nos gustan los planes. Bueno, los planes no. Bueno, gracias por acompañarnos. Acá esta música, no vamos a terminar con esto. Nos encontramos, no sé ni a qué cámara miro, pero alguna me enfocará. ¿Nos encontramos mañana? Sí, mañana jueves, está bien. Vengamos mañana. ¿Usted viene? Si usted viene, yo vengo, para seguir la contra nada más. Hasta mañana, gracias.